Y conforme pasan los días, se va aclarando el panorama del calendario electoral 2019. Se espera que para la quincena de enero se convoque a elecciones. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Calendario. Pero antes los dejo con la nota del día. El proceso electoral iniciará el 18 de enero con la lectura del decreto de convocatoria que realizarán los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el Teatro Nacional. Los partidos políticos tendrán del 19 de enero al 17 de marzo para solicitar la inscripción de candidatos ante el registro de ciudadanos, a excepción de los alcaldes y corporaciones municipales que se postulen por comités cívicos. Tienen hasta el 17 de abril para hacerlo. El padrón electoral cerrará el 16 de febrero. Los guatemaltecos que votarán por primera vez tienen hasta esa fecha para empadronarse. Del 18 de marzo al 14 de junio será la campaña electoral. En ese periodo, los partidos políticos podrán promover a sus candidatos. El Pleno de Magistrados del TSE se reunió para revisar el decreto de convocatoria y podrían oficializar las fechas la próxima semana. Aseguran que por aplicarse una normativa modificada requiere de mayor atención. En ese decreto es tan extenso todo lo que contiene que siempre hay necesidad, digamos, de alguna fecha, alguna cuestión que todavía hay que terminar de hoy. Precisamente comentábamos que hicimos, como le decía yo, la revisión casi total, pero quedamos en que definitivamente vamos a hacer una nueva revisión. No es por duda de fechas, sino es por información que tiene que ir incorporada dentro del decreto y que se está trabajando de parte de otras unidades. Dentro del decreto de convocatoria, los magistrados no solo deben incluir las fechas de cada fase, sino también el objeto, el distrito electoral y los cargos a elegir. Una vez realizado el llamado a elecciones, todos los días serán hábiles y empezará a aumentarse la actividad de los partidos políticos. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Calendario. Ya escuchaba usted y veía la nota de Dulce Rivera. Ya en el Tribunal Supremo Electoral se están preparando para este cronograma de convocatoria a elecciones en la primera vuelta y también las fechas importantes para ese evento electoral 2019. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Calendario. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con este cronograma, este calendario electoral. ¿Cuáles son los puntos importantes? Veíamos en el noticiero Guatevisión que ya hay partidos políticos haciendo cola frente al registro de ciudadanos para tener la oportunidad de elegir de primero el lugar de la boleta electoral y ser los primeros también en inscribir a los binomios presidenciales. ¿Cuáles son las fechas importantes? ¿Qué es lo que la ciudadanía tiene que poner atención ya en este calendario electoral? Estuardo. Primero tenemos la convocatoria que no ha sido oficializado, pero sería el 18 de enero. ¿Y por qué es la fecha más importante? Porque a partir de esa es que empiezan los tiempos perentorios para poder inscribirse, aunque los partidos sí tienen todavía hasta marzo para hacer asambleas, entonces empieza el proceso de Hay partidos políticos que están pendientes de efectuar asambleas y de proclamar incluso binomios presidenciales, ¿no? Pero antes de eso tienen que todavía llenar ciertos requisitos a nivel nacional. Entonces estos sí van contra el tiempo, porque tendrían que terminar todavía en una asamblea, en proclamaciones y todo esto. Según las disposiciones y reformas a la ley electoral de partidos políticos, ahora es obligatorio que todas las agrupaciones políticas presenten candidatos presidenciales o presenten también candidatos al Congreso de la República. ¿Crees que le va a dar tiempo a todas estas agrupaciones políticas a llenar esos requisitos? No les va a dar tiempo. Algunas no les va a dar tiempo y ese es uno de los puntos centrales que yo creo que hay que entender. Que ahora que tienen la obligación de presentar candidatos, que ya no pueden guardar ficha como en otras ocasiones. Correcto, porque antes se podía decir, vámonos solo con candidatos a diputados, no tiremos candidatos a presidente, o no tiremos candidatos a tal y tal puesto. Ahora ya no, ahora pues va a ser obligatorio. Eso pone una presión enorme sobre los partidos. ¿Verdad? A mí me va a sonar interesante quiénes van a salir o quiénes van a brincar como candidatos presidenciales, vicepresidenciales. Y eso va a depender mucho de la lista, primero lista nacional y luego las listas distritales. Recuerden que nosotros aplicamos la fórmula de Hunt. O sea, esto es una fórmula en la cual se busca que las minorías también sean representadas en el Congreso, aunque con menor número de diputados. También se aplica la fórmula de Hunt para los consejos municipales.
Pero regresamos a las fechas. Entonces las fechas van en un orden que hasta marzo, digamos, ahorita es el primer trimestre el que nos debe preocupar, el que nos debe la atención preocupar es este primer trimestre, ¿no? Y yo creo que en 18 de enero en realidad está tirando las elecciones hasta junio. Hasta junio, 16 más o menos. Por ahí, exactamente, sí, a mediados de junio, que sería la primera vuelta. Y eso, pues, el conteo de días para la segunda vuelta, la cual en realidad es en términos generales va a ser los mismos días que hemos tenido, solo que antes era septiembre, la primera vuelta era en septiembre, ahora va a ser la adelantado. El balotaje. Esto le va a dar tiempo a la transición, que yo creo que ahí es donde el segundo gran punto de este corrimiento de fechas es la transición del gobierno de FCN Nación a quien quiera que salga electo en junio, digámoslo ya. A ver, a muchos les causa nerviosismo el cronograma, el calendario electoral para ver si se van a poder cumplir las fechas. Ya la misma magistrada en la nota afirmaba que ellos no han dado fechas específicas porque siempre hay detalles que acomodan esas fechas, que puedes adelantar 2 días o incluso retrasarse la convocatoria o estas actividades que tienen planificadas. Hay mucho nerviosismo alrededor del cronograma electoral. ¿Ves que ya el tribunal está tomando las riendas del proceso? ¿O vamos a esperar hasta 18? Luego el evento de las inscripciones, en donde hay mucha expectativa del número de candidatos que va a llegar a inscribirse al registro de ciudadanos y también si no se va a judicializar ese espacio, ese proceso. Es que se va a judicializar ya lo tienes seguro. Perdón. Tienes varios casos que son clarísimamente judicializables. Primer caso, Zurrirríos. El amparo anterior fue amparo provisional, esta vez no va a... va a tener que volver otra vez a ver un proceso donde alguien, si la inscriban, va a decir no se puede inscribir, o el mismo registrador va a decir que no la inscribe y va a tener que irse a los tribunales. La otra parte que seguro se judicializa son los famosos tránsfugas, los diputados tránsfugas, que van a llegar al registro de ciudadanos y van a decir, probar. La verdad es que según este artículo yo creo que no, o yo creo que sí, pero igualmente se va a judicializar. Tienes los casos que están en Contraloría, que seguramente también hay amparos y acciones legales, el caso, por ejemplo, de Edwin Escobar, el caso de Telman Lana, el caso de algunos otros más, seguro. Entran los finiquitos, que es muy importante. Por eso digo, esa parte de los finiquitos, seguro que va a haber más de uno que dice esto es espurio y se está violando mi derecho a participar, y como es un derecho, eso lo tiene que ver, y es un atentado, lo tiene que ver instancias superiores de justicia, va a acabar todo en la CC. Entonces esa CC que terminamos el año diciendo está siendo claramente atacada por el gobierno, va a ser la CC que va a decidir sobre muchos de este tipo de cosas. Eso va a durar bastante tiempo. Tienes inscripciones en enero 2010, el 19 de enero. Febrero, y llegas a marzo, ¿no? Hasta marzo, creo que es el 19 de marzo. Donde se cierra ya se cierra para las inscripciones. Bueno, esos 3 meses, olvídense, va a ser fundamentalmente judicializado, y yo no veo que haya mucho más debate aparte de eso. El TSE pues empezará a hacer su organización interna, pero en términos mediáticos, en términos a qué le vamos a prestar atención, yo creo que la atención va a estar ahí, y va a estar también en nuevos casos judiciales, el tema de la tensión CICIG ejecutivo, el tema... Eso va a seguir y se va a prolongar hasta que lleguemos a las elecciones. No creo que haya mucha alternativa a eso, porque no creo que la parte judicializada no nos la quitamos de encima, y la parte de tensión entre ejecutivo y va a seguir. MP CICIG especialmente, va a seguir, y estoy convencido que a partir de la segunda, tercera semana de enero, algún caso también va a sacar CICIG que puede alterar el tablero. Está la famosa lista de corruptos de Estados Unidos, está... ¿Qué estaría? ¿En qué fechas más o menos se había Creo que era febrero. Yo no creo que venga tan cargadita, pero va a ser un factor más, ¿no?, de discusión y de atención. Entonces, todo eso va a hacer que, en nada de tiempo, 3 meses... Es muy poco tiempo y vamos a estar completamente ocupados en esas batallas. Aquí estamos viendo que vamos a tener pocos candidatos bajo los parámetros de judicialización, bajo los parámetros de
lo que saque Estados Unidos, bajo los parámetros de los nuevos casos. Bueno, sí pero que las me pegue. agrupaciones que quieran participar van a tener que tener un plan B para tener un candidato alterno y poder estar en la boleta. Ese es el problema, que no lo tienen. ¿Crees que a esta altura los partidos políticos no tienen alguna alternativa? Y no solo plan B, plan C también, pero no lo tienen. Hoy Prensa Libre publicaba una lista de los partidos políticos que ya están inscritos y que deberían presentar candidatos, y vemos que aún hacen falta muchas casillas, muchos, sobre todo los vicepresidenciables, que aún no se han dado nombres de estas agrupaciones políticas y van a tener finalmente un binomio presidencial. Bueno, vamos con ese y otros temas a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Calendario. Al regresar seguiremos hablando de los retos en el Tribunal Supremo Electoral, ya próximos a la convocatoria de elecciones. Bueno, y vea estas imágenes, ya los partidos políticos están literalmente apartando su lugar frente a la sede del Registro de Ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral para ser los primeros en elegir la casilla en la boleta y poder inscribir a su binomio presidencial. Los partidos que ya adelantaron sus acciones para buscar los primeros lugares son las agrupaciones Fuerza y Vamos. El primer partido político que llegó en horas de la tarde a la sede del registro fue Fuerza. Los militantes de esa agrupación harán turnos de 12 horas para lograr su cometido. En el caso de Vamos, los seguidores de esta agrupación han organizado turnos de 8 horas para poder ser atendidos por los personeros del Registro de Ciudadanos. La cola que se está formando será atendida hasta el 19 de enero, cuando se inicie la inscripción de los candidatos a elección popular. Y bueno, ya están aquellos que están madrugando frente a la sede del Registro de Ciudadanos. Pero y yo no pregunto, ¿tiene alguna 12 horas ahí plantado? Eso, ¿tiene seguro ese que se está factor? violando algún tipo Yo de creí que ley estaban vendiendo laboral. turnos. Pero, Daniel, Yo creí que estaban Daniel, vendiendo espera. turnos de procesiones, de cucuruchos, de sí, de cucuruchos. procesiones. ¿Tiene alguna importancia esto de elegir el espacio No te en la gana ninguna boleta? elecciones. ¿Qué es lo que No pasa? tiene. ¿Qué están manejando? ¿Qué tratan de hacer No, los partidos políticos? Está claro que no es neutral donde estés. O sea, va a haber lugares donde estés en la papeleta que van a que generan O sea, más ¿la atención. vista se dirige en un primer momento a un digamos, punto? hay varias teorías sobre dónde se dirige, pero en principio, como empezamos a Superior leer, izquierdo. superior izquierdo, la parte central es importante también. Digamos, ¿te ganas una elección? Absolutamente no. ¿Te gana algún voto? Pues 3 o 4, sin mucho. O sea, así exagerando. Entonces, tener a toda esta gente 12 horas improductivos, me parece que es una exageración y que no lleva a gran cosa. Bueno, recordemos que en 2015 una estrategia similar se llevó a cabo. En aquella ocasión, los partidos políticos que llegaron temprano, madrugaron frente a la sede del Registro de Ciudadanos, fue UCN y el extinto Líder. Bueno, esas agrupaciones llegaron el 30 de abril. La inscripción de los candidatos estaba calculada, convocada para el 3 de mayo. Menos días que los que hoy están estas agrupaciones políticas, pues adelantándose para buscar su lugar, para ser los primeros en ser inscritos. Al parecer quieren ellos adelantar el paso de las inscripciones de los candidatos. ¿Cómo va a ser esa inscripción de candidatos? ¿Cómo va a ser la proclamación de los binomios? Les decía en el bloque anterior, antes de la pausa, hay muchos partidos que aún no tienen un candidato proclamado, sobre todo los vicepresidenciales. Bueno, hay muchas casillas vacías. Es que ¿Van a haber sorpresas? Daniel, obviamente va a haber muchos candidatos que, sobre todo los que tienen problemas, quieren inscribirse el primer día. Eso no se consigue haciendo turnos de 12 horas desde el día 3 hasta el día 19. Eso se consigue llegando el mismo día 19 y metiendo la papelería, porque así te da más chance para presentar acciones legales, amparos, y todo lo demás, etcétera, de cara a todo ese proceso. Pues sí vas a tener unos cuantos que van a estar en esa situación. Va a haber otros partidos que todavía tienen que hacer sus asambleas, que van a inscribirse mucho más tarde, por supuesto. Pero yo creo que buena parte de los importantes van a inscribirse los primeros días, a partir del 19, esos días, para que tengan cuanto más tiempo mejor, si es que hubiese algún tipo de reparo a su inscripción. Van a haber sorpresas en algunas proclamaciones de los binomios que quedan pendientes. Estuardo, hablabas de estas asambleas que están pendientes también de algunas agrupaciones políticas.
Mira, los partidos en Guatemala tienden a ser de mucha improvisación. Entonces, su plan B no es que sea un plan, es simple y sencillamente es como a este medio mudo que está parado aquí, como a este no nos lo van a aceptar, jalémonos a este, ¿verdad? Como diría la muerte, aunque sea ese pelón me llevo, ¿verdad? Y vamos a ver eso. Pero entonces lo que vamos a ver es mucha improvisación, lo cual va a reflejar la incapacidad, lo cual va a reflejar la desorganización y lo cual nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que estar viendo cómo es que se da este proceso. Yo en Chimaltenango, ahora que estas fiestas, uno va a su pueblo, ¿verdad? Y fue un rato a Chimaltenango y ahí a todos los, ni han sido proclamados ni nada, pero todos la mayoría de candidatos que han sido propuestos por los partidos tienen un rechazo enorme de la población, sobre todo la población de la cabecera, que es donde está el mayor grupo de votantes. Y me sorprendió que vi 3, 4 partidos que no aceptan a los candidatos que fueron impuestos desde la capital, dicen ellos. Es que de la capital nos impusieron. Entonces, sí vamos a ver no solamente un atraso, como decía Daniel, llegan temprano entre si judicializan o ponen una demanda si o lo que sea. Si tienen o no tienen. Sí, la Contraloría General de los casos que están ahí, pero vamos a ver también zafarranchos internos entre los partidos políticos. Que si quieren, que no quieren, que este es el que lleva un grupo, que este es el que lleva, que las aldeas se juntan contra el pueblo. Eso va a estar muy interesante y solo tienen 3 meses para hacerlo. Lo importante y un punto que sí tenemos que tomar en cuenta es que el 19 empezarían entonces las campañas. Y esas campañas hasta este momento, en realidad, ¿cuáles son los parámetros generales de las campañas? No ha sido definido por el Tribunal Supremo Electoral. Una de las quejas de los comisionados, de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos es precisamente que no saben cómo hacer. ¿Cómo se van a llevar las cuentas? ¿Se van a llevar 3 cuentas? ¿Se va a llevar, hay que hacer 5? ¿Cómo se va a hacer eso? Porque eso todavía no está claro. En el caso de los tiempos también de la campaña electoral, de lo que propiamente es la tarima, el discurso, los diferentes mensajes de los candidatos a elección popular, también desde el 19 inicia esta fase de inscripción de candidatos en donde no vamos a tener, digamos, lo que usualmente vemos como la campaña electoral, sino que va a ser este periodo de inscripción de todos los candidatos donde vamos a ver estos problemas que ustedes ya han mencionado. Hasta después se va a iniciar esta campaña con los discursos, con los mensajes, con el eslogan, que se supone que en estos tiempos nuevos, luego de la modificación a la ley electoral, va a ser una campaña, se supone, más corta. Mucho más corta. Pero ¿qué tanto contenido va a tener esa campaña corta, esos pocos meses? Porque ya no tenemos aquella gran campaña, aquella pre-campaña. Si ir a hacer cola, ahí no es campaña. Exactamente. Porque consta que ya hay no puede ser que ya hay 5 alcaldes que por hacer alguna pequeña actividad ya les llamaron la atención. Pero, digamos, propiamente no sería campaña, pero sí sería que nosotros en el debate estemos hablando de esos partidos políticos. Correcto. Hay dos tipos de advertencia. La advertencia del Tribunal Supremo Electoral, que es ridícula, a el que se pronuncia, el candidato que se pronuncia y que de alguna manera intenta destacar, es castrante para nuestra democracia que el TSE tenga esa clase de criterios, porque necesitamos políticos que opinen de política y no políticos que asumen la cabeza de repente, de la nada, en el proceso electoral. Y luego están otros que sí están más justificados, que están utilizando recursos públicos, inauguración de obras, ese tipo de cosas para promocionar su imagen. Entonces, esos son advertencias. Estos pobres chatos que están unos haciendo turnos de 8 horas y otros haciendo turnos de 12 horas, no son campaña anticipada. Campaña tiene que ver, además campaña debería estar totalmente acotada a pagar espacios en medios de comunicación, a hacer eventos, algo que tenga que ver con un desembolso monetario. No puede ser que por ejemplo, nosotros invitásemos aquí a un potencial candidato y que eso no pueda opinar nada. Y eso lo llamen campaña anticipada. Eso es ridículo. Pero ha sucedido. Bueno, y sucede cada vez que... Ha sucedido. Conozco 3 casos de 3 que van a ser candidatos a diputados que fueron invitados a hablar de otro tema que no es ni política y fueron ya reprendidos por el Tribunal Supremo Electoral. Eso es el Tribunal Supremo Electoral haciéndole daño a nuestra democracia. Correcto. Están haciéndole daño a una democracia que necesita, que requiere de opiniones políticas de sus políticos y que no sean estas entidades que desaparecen
y que de repente, como hicieron campaña en su momento, tienen una figura relativamente conocida y surgen a la siguiente. No, así no se construye democracia. En las democracias fuertes, sólidas, de calidad, hay discurso, los políticos están todo el rato hablando de política. Todo el rato hablando de política. Eso sí, si llega alguno y empieza a contratar vallas publicitarias, ahí sí lo sancionan, como tiene que ser. Si llega uno y empieza a comprar espacios en radio y en televisión, hay que sancionarlo como tiene que ser. Vamos a la pausa. La etiqueta SF Calendario. Volvemos. Al regresar seguimos analizando las acciones en el Tribunal Supremo Electoral y las dudas de los fiscales de los partidos políticos. Con el Acuerdo 551-2018, el Tribunal Supremo Electoral aprobó la programación de medios de comunicación social para realizar la distribución igualitaria de tiempos y espacios para la pauta electoral. En el acuerdo emplazan a los partidos políticos para que a más tardar el 12 de enero de 2019 entreguen a la unidad especializada la nómina de los cargos públicos que postularán en las elecciones generales. Esto ha generado malestar para algunas agrupaciones políticas que señalan que para esa fecha aún no han concluido con la proclamación de candidatos y no saben con seguridad a cuántas personas postularán, por lo que piden que el plazo se extienda hasta marzo, cuando concluya el tiempo para inscribir aspirantes. El representante de Viva, Rudy González, dijo que es un acuerdo precipitado y a destiempo, ya que muchos partidos no han celebrado su Asamblea Nacional. Elmer Palencia, de Valor, comentó que le sorprendió el acuerdo, aunque entienden que se está pidiendo solo nómina de cargos y no nombres. Emerson García, de Todos, cree que el plazo afectaría porque se podría dejar de recibir pauta al no notificar la cantidad exacta de candidatos o se prestaría a información errónea. Algunos partidos se unirán para pedir la modificación del acuerdo y para que se dé a conocer cómo funcionará el sistema integrado de distribución igualitaria. La magistrada María Eugenia Mijangos dijo que analizarán el acuerdo y que podría estar sujeto a cambios. Yo creo que todo está sujeto pues a una discusión. Si realmente, por lo menos mi criterio, yo no le estoy diciendo el criterio del Pleno, ni mucho menos, pero mi criterio es que hay que analizar qué es lo que ellos presentan, si es razonable, si es aconsejable, no veo por qué no se pueda. Incluso, digamos, hay que ver cuáles son los motivos que ellos aducen. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Seguimos en el tema del calendario electoral y hay preocupación de los fiscales de los partidos políticos, ¿no? Esto Zapeta de las fechas, incluso para presentar los requisitos a la unidad de medios. Es que tienen razón los fiscales, ahí sí tienen razón los fiscales. Les ponen el 12 para pasar de una vez la lista y de una vez dónde quieren todo eso. De la nómina de los candidatos que van a postular. Correcto. Ojo, no están pidiendo los nombres. Aún no piden los nombres. Preguntabas qué presiones nos va a ejercer en todo Guatemala, ¿verdad? El hecho que sea marzo, por ejemplo, el tiempo ese que tengamos 18 de enero a 19 de marzo para la inscripción y todo eso. Muchos partidos todavía no saben. Y aún partidos bien conformados y todo, como la UNE misma, todavía no sabe a quiénes van a proponer. En muchos lugares han sido rechazados los candidatos que el mismo partido desde Guatemala ha puesto. Te pongo el ejemplo de Chimaltenango, pues, ¿verdad? Pero no solo aquí, en Huehuetenango, Chiquimula, en todos lados. Entonces sí tienen que llegar a acuerdos. De aquí al 12, imagínate, ya va a ser 4. Mañana es 4. Y van a tener, ¿qué? 8 días para hacerlo. No saben quiénes son, tienen que tener una lista de medios, su estrategia posiblemente sea por aire y ellos quieren que sea visual. O sea, hay muchas cosas que el tribunal... Ahora y esta es una debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Es que el Tribunal Supremo Electoral... La pregunta la vienen haciendo desde hace meses los fiscales. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral también está en contra del tiempo y por eso está pidiendo esta nómina de los candidatos que se van a postular de cada partido político para organizar esa distribución de los espacios de los medios que no va a ser sencilla. Entonces sí, yo creo que hay nerviosismo de los dos lados, de los fiscales de los partidos y del tribunal. A esto va, y lo que han dicho los fiscales de los partidos es correcto. Esto puede dejar a varios partidos sin la opción de la publicidad, que es la única publicidad que pueden hacer, la única que esté aprobada por el Tribunal Supremo Electoral. En televisión, dudas, Daniel. ¿Qué pasa con estas dudas de los fiscales? Publicidad en televisión, sí. Es la única que pueden hacer. Sí. En otros medios pueden hacer la publicidad. Sí, pues pueden hacerlo, pero... Radio, televisión. Pero si estamos hablando de radio y televisión, implica, digamos, fases, ¿verdad? Pero es que además los medios que se han apuntado a todo esto no son los medios con mayor audiencia. Sí, no son los grandes medios. Si uno ve la lista de los medios, son medios, con todo el respeto del mundo, casi todos,
pequeños o excepción locales. bastante pero pequeños y sí hay locales. una importancia de los partidos políticos de querer estar en esos espacios, digamos, Pues, de tener sí, digamos, su espacio a mí reservado. lo que me interesaría es estar en... Estás hablando de la capital, pero a alguien le interesa los medios de Shela, los de Huehuetenango. pero digamos, ¿Ya? cuidado porque ahí hay una diferencia entre si propones candidato presidencial, si no lo propones. Correcto. O sea, ahí, digamos, sí hay diferencias bastante Tienen importantes. obligación de poner candidato presidencial ahora, ¿verdad? No si pones más de la mitad de distritos con candidatos diputados, a diputados. claro. Entonces, si tienes 9 distritos, por ejemplo, con candidatos, ahí sí estás obligado a poner Candidato binomio presidencial y si no, si tienes 12, 13, 14 distritos, puede ser uno de esos partidos, que creo que es una opción muy válida y correcta, que se presentan solo al Congreso de la República. Exclusivamente al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, no sé, o sea, yo si fuese el partido que quiere meter a través del listado nacional presidencial, pues el buen pedazo de diputados que son la metropolitana y la ciudad de Guatemala, realmente los medios que están ahí son muy poco atractivos. Eso me va a obligar a dos cosas. Una, tener una campaña alternativa distinta a esa clase de medios, es decir, una campaña en redes, una campaña en vallas, una campaña de tierra, ese tipo de cosas. Y yo creo que muy interesante y muy importante también, ser relevante en la campaña. Ser relevante para manejar que la agenda de los temas. hablen de mí. Y para que hablen de mí no en la publicidad, pero sí en el informativo. Que hablen de mí no justo después del anuncio de Soberon en Sin Filtro, sino que venga aquí a una entrevista al candidato X. Esos son los espacios que me van en televisión y en radio, que me van a proyectar como candidato, pero no son espacios puramente de publicidad. Esos espacios no están regulados por el TSE. Ahora, pero el reto de que estas agrupaciones políticas manejen los temas que van a, digamos, las líneas discursivas de la campaña es difícil, es un reto. Si van a proponer algo innovador que sea lo que esté hablando toda la población. Mira, es muy para difícil. hacer una forma de campaña diferente y no es prácticamente campaña imposible. masiva. Vamos a ver, no digo que no haya pasado, porque si ha pasado, el ejemplo de Trump es un ejemplo muy claro. Trump sí manejó la agenda que quiso y era... Y los medios seguían esa agenda. De su agenda era de la que hablaba todo el mundo y los demás candidatos se tenían que posicionar, pero lo normal es que no pase eso. Lo normal es que se hable, por ejemplo, la campaña famosa de 2008 de Obama es una campaña que se habla de economía, obviamente, porque hay un medio de la campaña y una crisis económica. De eso fue fundamentalmente la campaña y la idea del cambio que traía Obama y demás. Trump sí es capaz de hacerlo. 2015 en Guatemala es un ejemplo clarísimo cómo los candidatos no manejaron la agenda para nada. O sea, la agenda la manejó CICIG, que era la agenda mediática, la creaban los distintos fases del caso de la línea. Y sobre eso giraron los temas de la campaña. Y algunos candidatos podían posicionarse, se montaban sobre la ola, y otros no podían decir nada absolutamente del tema. Hubo uno que dijo, mira, yo no sé ni esto ni lo otro, y se ganó la posicionó muy presidencia. bien y ganó la presidencia. Pero fue por esa clase de ambiente mediático que existía, y yo creo que en este caso va a ser muy difícil que cambien el tema que te vaya a dar el ambiente en general, que hoy por hoy pues parece que es un cuestionamiento muy profundo a la institucionalidad. ¿Qué posibilidades hay de construcción de un discurso que pueda ser aquel que articule el posicionamiento del resto de los candidatos? Mira, y dadas las condiciones que estamos viendo en Guatemala, sobre todo condiciones económicas, ese va a ser un tema fundamental. De hecho, ya lo discutíamos en el programa el primer programa del año. El primer programa del año, que hay que entender las encuestas, ¿verdad? Y hay que entender las encuestas y yo siempre, y mírenlas cómo son. Digamos, si llego yo de encuestador y le pregunto a don Benke Chin, don Benke, ¿cuál cree usted que es el principal problema de Guatemala? Me vas a decir la corrupción, la inseguridad, la violencia. Pero si yo pregunto, no cuál es el principal problema de Guatemala para don Benke, sino cuál es el principal problema de don Benke, ahí es donde tienen que poner atención todos los partidos políticos para la construcción, no solo de agenda, sino de discurso.
Y encontramos una disparidad entre lo que dice la gente que es el problema de Guatemala y qué es lo que dice la gente que es su problema, lo que lo está afectando ahora. Y ahí cuando vamos a su problema es de trabajo, su problema es económico, su problema es poder proyectarse de una manera en el año. Voy a aguantar, no voy a aguantar, voy a tener trabajo a final de año, no voy a tener trabajo a final de año. Y entonces vienen, y ojalá los partidos entiendan y lean bien esas encuestas. Y los encuestadores y todas las empresas que se dedican a hacer encuestas también formulen esas preguntas. Yo creo que las están formulando bien y yo por eso hago la diferencia entre una cosa es que te pregunte cuál es el problema de Guatemala, otra cosa es que te pregunte cuál es tu problema. Y aquí es donde tenemos que ver cuál es tu problema y es el que tienen que entender los políticos. Ahora, las agrupaciones, partidos políticos han realizado ese tipo de estudios, de encuestas, por lo menos las agrupaciones más grandes, tienen la claridad de cuáles son los temas que los guatemaltecos quieren escuchar, propuestas, alternativas, soluciones, cuáles son los problemas de la colectividad y cuáles son los problemas propios que más afectan, para por lo menos tener una lista de tópicos que puedan manejar y puedan proponer cosas innovadoras. Seguro, la verdad es que no lo escuchan durante toda la legislatura. Es que no tenemos idea de eso porque no están muy pendientes hecho de mutis eso. todo este tiempo. También tenemos muy pocos instrumentos de medición de opinión pública, es una pena. Este país debería tener entidades públicas que hiciesen encuestas regulares cada X tiempo. O sea, habría que cotizarlo y habría que ver cómo se hace, pero digamos en otros países hay encuestas que son de centros públicos de prácticamente mensuales, ¿no? Aún en estos tiempos donde se están cuestionando todo tipo de encuestas, porque nadie, si sale una encuesta y no le gusta, sí, pero eso no significa que no haya encuestas, al contrario, lo que han sido son más cuidadosos en hacerlas, volver a revisar otra vez los márgenes de error, volver a y ser transparente la realización de las encuestas. O sea, la encuestas. parte técnica, pues, o sea, la parte, y eso es lo que se ha cuestionado. Hay poquísimas encuestas. Sí. Hay muy pocas encuestas. Poca data. Y mucho más en 2017, 2016, 2018, prácticamente no hubo encuestas. ¿Decís en Guatemala? En Guatemala. Sí, no, aquí no. Si Gallup de repente te saca alguna Luis por Bonán aquí. sacó una y mira el gran debate que generó. Bueno, lo de ¿no? Luis Bonán es más un sondeo. Correcto, y él mismo lo ha informal, explicado, no sé. y que dice el no científico y todo, pero mira el debate que generó. Digamos la tensión que nuestra provoca. ausencia de Lo que información sí y es números. verdad, y con el tema de Luis Bonán, es que tú tienes una serie de encuestas que te señalan de una manera u otra, con todas sus imperfecciones y con los distintos porcentajes, que CICIG tiene un respaldo popular bastante importante y lo que tienes es a gente cuestionando esa encuesta, pero no hay, entre comillas, una encuesta del otro lado, vamos a decirlo así, una encuesta que no sean Correcto, y el sondeo estúpidos Bonán y absurdos sondeos de confirma redes los números sociales. de las encuestas que estás mencionando, porque básicamente salió muy parecido, o sea, era un puntito de diferencia. Bueno, digamos, en realidad el sondeo como él lo hizo y como lo explica, a mí me parece muy interesante porque no lo hizo, es en redes, pero no es al nivel. Pero regresemos a la falta de información. El punto es que tienes, falta de datos, tienes muy poco de eso. Lo que suelen hacer los partidos, analizar. lo que suelen hacer los partidos es, ahora que empiezan las elecciones, se ponen en modo electoral. Bueno, ahora hay que volver a salir el voto. Hemos estado 3 años sin prestarle atención a la gente, viendo cómo nos beneficiamos nosotros sin importarnos muy bien qué es lo que le importa a la gente o qué problemas tienen, con nuestras agendas muy particulares, en vez de estar en contacto constante con la población, que es lo que tiene que estar un legislador o alguien que está en el Ejecutivo. Está bien. Me cambio al chip electoral y ahora empiezo a ver, mira, ha variado este porcentaje, ahora les interesa más esto, en estas circunscripciones esto, en estas esto. Y a partir de ahí se empieza a construir el mensaje. Claro, ¿cuál es el problema con esa clase de técnica, vamos a decirlo así? Que la gente no te cree. Porque obviamente estás construyendo el mensaje sobre lo que te están diciendo las encuestas del momento de la elección sin que ese mensaje haya sido verdaderamente consistente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo estoy convencido de que precisamente porque las encuestas te dicen que la CICIG con más o menos porcentaje, pero es una política pública bastante popular, habrá más de uno que quiera colgarse a CICIG. Entonces va a decir, bueno, sí, yo creo que, es reformada, pero creo que hay que continuar CICIG, aunque no con Iván Velázquez, por ejemplo, ¿no? Van a decir cosas de esos.
va a ser muy difícil si Y no has todos- estado. Y si todos se cuelgan al tema CICIG, No, yo es una pero pregunta es que- que he tenido. No, Esa es no, una eso no va a pasar, posibilidad que digamos. puede pasar, Eso no Pero creo de que- 26 no creo que que ven todos. que se cuelguen Al al tema menos CICIG. tenemos 2, Va. 3 ahí que han Ok. dicho desde inicio que no tienen esa postura, digamos. ¿Quién? Partidos políticos. Que no se montarían a esta ola, Sí, pero sí. no, y digamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bueno. Hay que decir, un Pausa, Ricardo Méndez Ruiz sí ha sido Adelante. muy consistente en ir en contra de CICIG y parece que va a ser candidato presidencial y va a seguir en contra de CICIG. Y está bien. La verdad es que él sí va a tener un discurso anti-CICIG creíble. Bueno. Otros no creo que tengan un Ya discurso producción pro-CICIG me, creíble. Por dice, consistente. producción me dice que vamos a la pausa, a la etiqueta SF calendario. Al regresar hablamos de la decisión del juez Maynor Moto, el segundo tema de la noche. ¿Qué pasó en ese caso? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF calendario. Vamos a las conclusiones del primer tema de la noche. Daniel, por acá, ¿cómo va a terminar este calendario? ¿Se va a cumplir? ¿Van a haber sorpresas? ¿Qué preocupa? Yo creo que en términos calendario sí se van a cumplir los tiempos. Creo que hay más problemas en el proceso que en las fechas. Y creo que ahí hay que prestarle mucha atención y de alguna manera apoyar todo lo que se pueda al TSE, porque va a haber fuerzas que les interese cuestionar el proceso, porque no les van a gustar los resultados. Creo que en ese sentido sí hay que hacer un esfuerzo porque nos jugamos mucho en que el proceso mismo sea un proceso limpio y transparente y que no esté cuestionado por nadie, o si está cuestionado por alguien sea marginal. Eso nos va a dar mucha solidez porque es un proceso que termina 3 años de tensión política muy fuerte, especialmente los últimos 2, y que de alguna manera son el final de una historia, es el final de lo que quiere la gente. O sea, ¿qué va a querer la gente al final? Todo este proceso extraordinario, en el sentido más estricto de la palabra, fuera de lo normal, que ha vivido Guatemala de 2015 hasta aquí, ya con la perspectiva de haber tenido más años en el proceso, no solo 2015, sino 16, 17 y 18, por supuesto lo que quede de 19, es muy importante que de verdad el guatemalteco a través de las urnas diga, ¿saben qué? Después de toda esta historia, vuelvo a esto, o quiero esto, o me gustaría que pasase eso. Y que eso no se cuestione, porque eso es lo que va a dar estabilidad política al país. Conclusión del tema del calendario Sí, yo también electoral. creo que sí se van a cumplir los tiempos. Las fechas. Sin embargo, van a quedar muchas dudas, muchos hoyos, muchos espacios por ejemplo, la cuestión mediática va a quedar, es todavía... donde se ve que hay cierta improvisación sí. en este momento. Y creo que como es una ley cambiada, en realidad el Tribunal Supremo Electoral tambalea un poco ante la nueva ley. Porque es como primera vez que se va a hacer esto, y yo sí soy también de la idea, y la comparto, que debemos fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, porque es garante de que tengamos precisamente un proceso electoral bueno, creíble, eficiente, fortalecido. Y si algo tenemos positivo que decir nosotros de nosotros mismos, es que desde el 85, 86 para acá, hemos tenido cambios y transiciones complicadas un par de veces, pero las hemos sacado bien, las hemos logrado, y que ojalá esta sea igual. Ese es mi deseo. No nos conviene a nadie, ni a los políticos, ni a la ciudadanía, que esto salga mal. Nos conviene a todos que salga bien, entonces tenemos también que Ni apoyarlo. debilitar al Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Claro. Segundo tema de la noche, le adelantaba antes del corte la decisión del juez Maynor Moto referente a dictar falta de mérito en contra de la persecución penal contra el diputado Orlando Blanco por el caso de financiamiento electoral de la UNE. ¿Sorprendió esto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan de la decisión del juez Moto? John, Siempre controversial, juez Moto. siempre. A ver. Igual en esta época todo va a ser controversial, pase lo que pase, ¿no? A favor o en contra, y estamos en este mundo de si una vez sentencian de un lado o sentencian del otro, pues gusta más o menos. Yo creo que no es demasiado sorprendente que el juez Moto, que ha tenido una consistencia en el tipo de sentencias o decisiones judiciales que ha tenido, vaya por ese lado, ¿no? Creo que lo que sí hace es, una vez más, para el que quiera entender todo este proceso, lo que hace es desbaratar
¿El argumento? ¿El El discurso? argumento y el discurso de que la CICIG es un ente hiperpoderoso. No, la CICIG presenta casos y esos casos a veces son aceptados, a veces son rechazados. Otra cosa es cómo reacciona la opinión pública. Pero bueno, la CICIG y el MP... Pero has dicho que en estos momentos es 50-50. La opinión pública siempre va a estar a favor o en contra. De Bueno, la decisión del juez. 50-50, ahí hay que ver las encuestas. Es así, porque no creo que sea 50-50. Tenemos a un grupo anti-CICIG que hace mucha bulla y que sobre todo es muy poderoso porque tienes un discurso fuertemente anti-CICIG del mismo presidente, de diputados y demás. Pero, digamos, creo que la mayor parte de la población sí está a favor de una política pública como eso, que no tiene nada que ver con lo judicial y que tenemos que dejar esa independencia judicial. A mí mire, hay que ver los argumentos con mayor detenimiento, pero me parece que es positivo por lo menos eso. Es positivo que no, CICIG no es un ente hiperpoderoso, no es un ente absoluto. El sistema judicial tiene algo que decir en el proceso. Y no es verdad que si a la CICIG se le dice no, significa necesariamente que es porque el juez es corrupto, ni significa, ni muchísimo menos significa, que el hecho de que se acepten los casos que presenta CICIG es que los jueces están miedosos de que CICIG les aplique su magno poder. No funciona así. CICIG funciona en un sistema, el sistema judicial, que tiene distintos actores que tienen distintas opiniones. Concretamente en este caso, yo creo que la interpretación del juez Montó es muy amable con respecto a la UNE, es muy amable con respecto al partido, busca ahí las argumentaciones, los entresijos para decir que el hecho de que tú seas usuario de viajes de helicóptero y demás no te da a ti mayor responsabilidad a la hora de reportar quién te dio eso, quién es el donante y todo ese tipo de cosas, y le deja ir libremente. Claro. Yo creo que lo que sí se puede hacer es criticar esa clase de decisión, más que nada porque aquí hay una cosa que hay que proteger, que es un bien de la sociedad. Y el bien de la sociedad es que necesitamos partidos que sean financiados de forma transparente. Entonces lo que está haciendo ahí el juez Montó es quitándole responsabilidad a una parte muy importante del proceso de financiamiento, que es el partido político. De hecho, en algunos momentos en su explicación se refiere a la UNE como partido político. A ver, Estuardo, la decisión del juez Montó sorprende. ¿Qué opinas? Pero en el caso de la UNE, el objetivo en la conclusión es separar a la acción, por ejemplo, del uso de los helicópteros de la responsabilidad del partido. Y eso está bien claro en lo del juez, donde el partido, porque, vamos a ver, Orlando Blanco entra a este caso en cuanto secretario general de un partido político, que es la UNE, ¿ya? Y es un caso en el cual hay uso de helicópteros que la acusación es no fueron presentados contablemente, y eso significa, o para el MP y el caso que hizo la CICIG y el MP, que eso era parte de una especie de financiamiento electoral ilícito, en especie, porque era a través de viajes, ¿verdad? El argumento, ese fue el argumento presentado. El argumento al final, escuchando a las partes, el juez llega a la conclusión que no hay sustento en ese argumento. Uno, porque Orlando Blanco y la UNE, eso ya lo habían tratado hace año y medio. Ya lo habían presentado. Dos, que no hay unión entre la acción pura del secretario general y la acción del partido político, por lo tanto separa el partido del secretario de la responsabilidad general. Propia de Orlando Blanco. Y tres, que el MP y la CICIG no hicieron un buen caso. Porque con lo que decías, Daniel, en relación a que hay que entender que tampoco la CICIG es todopoderosa, sí hay una cuestión en la explicación donde dicen, mire, también sutilmente le dicen, mire, hagan un mejor caso, pues. Donde no hay elementos tan contundentes. Que el caso vaya más... Eso es muy común en Montó, ¿eh? Montó siempre argumenta así, pase lo que pase. Cualquier caso que le llegue y que él rechaza, ay, es que qué caso más flojo y tal. Bueno, o sea, todos los casos son flojos. Si MP y CICIG ya saben que es así, entonces tendrían que llegar con un caso casi blindado. Ya. Amarrado por todos lados. Pero si uno pensaría, no, es que tiene que llevarles, pues chica, hasta videos y audios de la gente reconociendo, es que ya lo hicieron y aún así lo rechazó.
Porque este es el que viendo el video, que es una vergüenza nacional de Mirza Arriaga, que lo vimos todos y que nos tenemos que sentir avergonzados todos de eso. Por tener video de los semejante. niños. Exacto. El Que de se los niños. reía de los niños, que se reía de los niños sugería desnutridos, sí. que tenía que darle plazas, que tenía que darle contratos y O sea, que estaba ves que la básicamente interpretación extorsionando al ministro y de la- Desarrollo. y los Y lo argumentos vimos de Moto- todos y el juez Moto dijo, qué caso más flojo. Por eso, Ay, que los solo argumentos es un de video, Moto no son es muy nada. benévolos, entonces, las justificaciones, la Bueno, es que interpretación. bueno, él tiene esa forma de argumentar. Él tiene la forma de argumentar que, bueno, que tienes que tener... Da la sensación de que siempre la ley se adapta para que haya impunidad. Esa es la sensación con este juez. Que agarra la legislación y la va como hilando para que al final, mira, es tanto la prueba que tienes que tener y siempre toda prueba se puede cuestionar o toda serie de evidencia se puede cuestionar, que mejor, ¿saben qué? Ahora, No. en redes sociales habían muchos comentarios con que se salvó la UNE, se libró Orlando Blanco, el mensaje político que esto envía, el hecho de que este partido sea ya librado de esta persecución penal. ¿Cómo se recibe eso, Estuardo, desde la opinión pública luego de la decisión del juez Moto? Que la UNE se libró esta vez del financiamiento Pero yo no sé si eso es opaco. positivo para la UNE. Cuidado. Porque la Sacaron su interpretación como- puede ser la inversa. A ver, Verá, la interpretación puede ser, entonces la UNE está participando en este sistema de impunidad. Cuidado también cómo O se puede leer. puede leerse como fue favorecida por Exactamente. Moto, que como Pero dice y- Daniel, ha tenido digamos, unas resoluciones de Porque este yo también tipo. leí muchos de los comentarios y la mayoría de comentarios iban sí salió libre y todo. Pero eso no quiere decir de Ya. que no necesariamente sea Bueno, culpable. Que este juez diga que la evidencia, el caso no fue bien construido, que la separación entre el secretario y el partido, que salve al partido, cosas así. Entonces, ¿a quién le pega? Si el juez tiene consistentemente esa conducta, tendría que estar ante el Van a decir, Tribunal de Honor. van a decir la UNE fue del favorecida por este Correcto. grupo X. Pero entonces eso no le hace bien a la UNE. Cuidado. Cuidado, porque se le va a ver aliada A ver, de la ¿vas a impunidad. decir algo último, No, Daniel? depende ¿Cerramos? ante quién. El primer favorecido es Orlando Blanco, que se puede Correcto. presentar al proceso Ya. judicial. Y, Que salió alabando al juez, ¿no? Y que, o sea, que esto parece la escena de Casablanca cuando entra el gendarme que todo el rato estaba jugando a la ruleta diciendo, Dios mío, aquí se juega, no me lo puedo creer, ¿verdad? Todo sorprendido cuando él era el primero que jugaba. Que a la gente le va a sorprender que la UNE está metido en esto. Que la UNE es parte del sistema de corrupción. Después Sí. Le va a confirmar. Después del pacto Le de va puede a corruptos. sorprender, no, confirmar. Lo sí. pone del pacto de en corruptos, una por narrativa Dios. difícil. Por para Dios defender. Otra bendito. mancha para el tigre, pues. No. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Gracias, Estuardo. Gracias, Daniel. A usted muchas gracias por su preferencia y siempre por seguirnos todos los días con esta etiqueta SF Calendario. Fuimos tendencia en Twitter. Muchísimas gracias. Feliz noche. Nos vemos mañana.